estábamos hablando, pero te dije, y cuando vos tenés un tipo que se levanta a trabajar a las 5 de la mañana, Sí. en algún momento algo bien le sale. Ahora, si vos tenés un equipo de trabajo que arranca a las 9 y para las 12 ya está terminando porque se le hacen la 1 para comer, y esto funciona así. Acá yo tengo la misma lógica de trabajo. Si vos venís a trabajar a las 7 de la mañana, que es el horario de ingreso todo el día, y te vas a la 1 y le dedicas un poco de tiempo a la tarde al organismo por el cual te pagan, ¿viste? No estamos haciendo un favor a nadie, estamos cobrando por algo que nos gusta hacer. Te tienen que salir las cosas bien, ¿viste? O por lo menos un 50% bien y 50% mal, ¿viste? Sí. El 50% bien sirve también. Entonces, en esto, bueno, primero te agradezco que tenga la deferencia esta de consultar a la fuente. Sí. Y segundo, me gustaría hacer alguna salvedad y algunas explicaciones para que la gente entienda, más allá del tema que estés hablando puntualmente de la Fiscalía, sobre su función o no función. La estructura actual de la Justicia Municipal de Salta es una estructura novedosa que es extraída del sistema penal acusatorio, ¿viste? Sí. ¿Cuál es el sistema penal acusatorio? El sistema de que existe un juez imparcial, que soy yo, y un fiscal que es el titular de la acción contravencional. En el derecho penal es titular de la acción penal, es decir, el que investiga la falta. El que investiga la falta, el que está interesado en que la falta no se vuelva a cometer, el que está interesado en el proceso que el juez le dé un fin, el que está interesado en que se condene, el que persigue al infractor de forma prácticamente imparcial. Sí. O sea, no tiene que tener contemplación con el infractor porque el cargo del fiscal de falta está concebido para ser enemigo del infractor, no del vecino, del infractor. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos tenés una situación en la cual se ha constatado prima facie la existencia de una infracción o de una conducta tipificable por el ordenamiento municipal, estas son las ordenanzas municipales que dicen no se puede escuchar música fuerte, no se puede tener el pasto alto en terrenos baldíos, no se puede iniciar una obra sin permiso, no se puede tener una actividad comercial sin habilitación. La existencia de habilitación no es absoluta, es decir, a vos te pueden habilitar una actividad nocturna, una actividad bailable o una actividad comercial, pero esa habilitación no es absoluta, sino que además está sujeta a controles. ¿Cuáles son los controles? El bromatológico, el de ruidos, el de vibraciones, el de humo, porque el ejemplo típico es la actividad nocturna. Yo tengo habilitación, sí, perfecto, pero la música se está escuchando a Strobel. Exacto. ¿Entendés? Vos tenés una habilitación reglamentada, con un audio sujeto a la normal tolerancia. Una ordenanza dice 32 decibeles, es una cosa que quedó muy bajo, porque 32 decibeles es prácticamente un ruido de oficina, pero otra ordenanza dice normal tolerancia. Y hay veces de que se está dando una fiesta en la zona del Tiro Federal y se está escuchando hasta Strobel. O sea, eso es una cuestión que no respeta ninguna posibilidad de que eso sea normal tolerancia. Bueno, ante esta situación el mecanismo prevé de que constatada la falta, el fiscal de falta o la fiscalía, para no ponerlo en nombre de una persona, tenga herramientas para que la falta no se siga cometiendo. Por ejemplo, cuando detectan a una persona sin casco, le secuestran la moto, le aplican una medida preventiva para que no se siga cometiendo la falta. ¿Por qué? Porque está en juego la vida. Entonces, si yo te hago un acta de constatación y te dejo seguir circulando hasta que vos llegues a tu casa, dentro de 5 días vengas al juez de falta y le hagas el descargo y el juez diga si sos culpable o no sos culpable, evidentemente no estoy respetando el principio preventivo de la seguridad vial, sino que te estoy haciendo una multa para sacarte unos mangos. Entonces, la Municipalidad de Diamante tiene un montón de ordenanzas elaboradas para proteger la vida. Ante falta de casco, ante falta de licencia, ante estado de ebriedad, la Municipalidad secuestra. Lo mismo sucede con la actividad nocturna, con la actividad comercial, con la actividad edilicia, más allá de que en la práctica mucho no se lleve. Pero la lógica también es lo mismo. A ver, si vos iniciás una roticería en la esquina de tu casa y no tenés habilitación,
y le estás dando de comer a la gente. Sí. No sabemos en qué condiciones le estás dando de comer a la gente. Si tenés el pescado bien conservado, la carne bien conservada, si usás los mismos elementos de cocina para la verdura cruda que para la carne cruda y que estás poniendo en riesgo sanitario en la ciudad, los organismos de control, en este caso el área bromatológica, la Fiscalía de Falta, también tiene que proceder a la clausura porque estamos evitando que le continúe cometiéndose una falta y que traiga consecuencias más graves, ¿viste? Sí. Así hemos tenido 5 o 6 clausuras por cuestiones bromatológicas, pero ¿cómo han sido estas clausuras? Estas clausuras han sido en la segunda etapa del proceso, porque esto posee 2 etapas procesales, que una es la actuación de lo que podría ser en la faz penal, la instrucción penal preparatoria, que no es así acá, pero para que más o menos te ubiques, en la parte que trabaja la Fiscalía, detecta la falta, hace una breve imputación de que qué es lo que se encontró, que qué es lo que se está investigando, se aplican las medidas preventivas para que no se sigan cometiendo la falta y se eleva para el juzgamiento. Y acá es donde entra esta diferenciación que te dije que era interesante hacer. Sí. El juez de falta y el juzgado de falta son un tercero imparcial que no tiene que darle la razón al fiscal. Nosotros no tenemos que darle la razón al fiscal, no es que lo que él nos manda a nosotros le damos la razón, y eso es lo que yo muchas veces le explico a los reclamantes que vienen a decirme, en fiscalía me dijeron que vos tenías todo y no lo quería hacer, no. Por lo general no pasa eso porque cuando entra un expediente del juzgado en 30 días se resuelve. Eso es lo principal. Y en segundo lugar, muchas veces en la fiscalía puede llegar a generarse una expectativa a un reclamante ante una denuncia o ante determinada situación, que el juzgado y el juez de falta no están obligados a darle la razón, porque nosotros nos regimos por el principio de legalidad. Nosotros estudiamos las ordenanzas municipales y determinamos si tener razón o si no tener razón en el caso de una denuncia, o por ejemplo, si sos el infractor. Acá nosotros estamos, nunca mejor utilizada la frase, de los 2 lados del escritorio. Nosotros, cuando vos sos infractor, te garantizamos tus derechos, y cuando sos denunciante también te garantizamos los derechos, pero no te damos la razón. Nosotros decimos lo que dicen las ordenanzas municipales, ¿bien? Sí. Entonces, puede haber situaciones que sean atenuantes, puede ser situaciones que eximan de responsabilidad contravencional, y por ahí muchas veces la gente puede llegar a estar desconforme con una solución o con otra solución que resolvemos nosotros de acá. Sí. Pero lo cierto es que este concepto de llevar adelante el reclamo del vecino está hecho en la génesis del organismo, en la Fiscalía de Falta, llevar adelante el reclamo del vecino. Y es acá donde tengo que hacer una diferenciación en lo que es la estructura administrativa y lo que es la estructura procesal del organismo. A ver, procesalmente la Fiscalía de Falta depende del juzgado de falta porque sus actuaciones, sus trámites y sus operaciones se llevan a cabo a través del Código Procesal de Falta de la Municipalidad de Diamante, que determina que la autoridad máxima del juzgamiento de todo proceso es el juez. Entonces, ahí sí yo le devuelvo actuaciones diciéndole, este procedimiento que hiciste fue nulo, esto no es así, ante esta situación hace esto, llamarle la atención a un inspector porque procesalmente estuvo mal, ¿bien? Sí. Pero administrativamente son un órgano político dependiente de la Secretaría de Gobierno, ¿bien? Sí. O sea, ellos al juzgado de falta no reportan ni horario de ingreso, ni horario de egreso, ni cronograma de actividades, ni elevan las notas de pedido para comprar una resma de hoja, ni nos informan si salen a la calle, ni no salen a la calle, si va el fiscal a trabajar o no va el fiscal a trabajar, si se va a tomar vacaciones una semana un empleado. O sea, esa estructura administrativa, lo que depende al funcionamiento administrativo de la Fiscalía de Falta, nosotros no nos enteramos. Paolo, para dejar en claro a la gente, entonces el puesto de Maximiliano Gena es un puesto político. Sí. El del fiscal, no decir nombre, poner el del fiscal. El fiscal de falta es un funcionario político que designa por decreto, sin acuerdo del Consejo Deliberante, el presidente municipal, que lleva adelante su agenda de trabajo conforme
lo que es una agenda de gestión, ¿viste? Sí. Y esto es sabiendo que es el titular de la acción contravencional. A ver, si vos me decís en la agenda municipal, a partir de la gestión que viene, es prohibir que no se vendan plumeros en la calle y que toda la estructura municipal esté focalizada en eso, seguramente todos los procedimientos que tengamos van a ser de perseguir que no se vendan plumeros en la calle. Sí. Porque salvo en el marco de una investigación, por decirlo de alguna forma, en un expediente, por ejemplo, a vos te denuncian tus vecinos porque tenés la música fuerte, Sí. ¿no? Entonces, el fiscal toma la denuncia, hace el proceso, hace la imputación, me lo eleva. En ese expediente yo puedo ordenar diferentes otras cosas, pero con nombre y apellido, sabiendo que estamos estudiando fulano de tal, su denuncia, ¿entendés? De violación Sí. a la ordenanza tanto, ¿bien? Entonces ahí yo, por ejemplo, tengo en trámite ahora mucho control de venta de bebida alcohólica fuera de horario, ¿viste? Porque las personas van, habilitan un kiosco, después quieren tener un bar, y venden alcohol las 24 horas, y tenemos problemas con los vecinos, y con los horarios, y con los audiocar que llegan y se ponen en la puerta. Sí. Bueno, entonces, si bien yo tengo unos expedientes que se originan en un acta de constatación por venta de bebida alcohólica, del expediente, del trámite elevado desde la Fiscalía del Juzgado, se desprende que hay otras cuestiones, como por ejemplo esta queja de los vecinos de que la existencia de alcohol fuera de horario Sí. permite o genera que quienes vayan a comprar cerveza a las 2 de la mañana vayan en un auto, lo crucen a la calle, abran las puertas, dejen la música prendida a todo volumen y que además compren cerveza. Entonces, en ese marco yo sí amplío la persecución de la falta, porque estoy observando que además de venta de bebida alcohólica acá hay uso indebido del volumen, que hay violación a las normas de tránsito, que hay violación al horario de carga y descarga de mercadería. Entonces, en ese marco sí yo amplío el criterio de persecución de una falta, ¿viste? Pero Sí. no una agenda normal, no es que yo mañana le mando un oficio a Fiscalía de que controlan la venta ambulante. Esa agenda la maneja Fiscalía directamente. Paola, pero por ejemplo acá la gente que nos llamaba hoy temprano y nos decía que ellos han llamado a la Fiscalía y le han dicho que no tienen los elementos adecuados para medir los decibeles los fines de semana, que no tienen el medidor de alcohol también para Ya. los automóviles. ¿Es así? ¿No tienen los elementos? ¿El juzgado no tiene elementos? ¿La Fiscalía no tiene los elementos? Mirá, el hecho de que tengan o no tengan los elementos, la verdad que ya es una cuestión de que escapa a mis posibilidades. Sí te puedo decir dos verdades absolutas que tengo, que son un decibelímetro lo compré yo de mi bolsillo y lo doné yo a la municipalidad. Sí. Un decibelímetro hay. Sí. Entonces, Eso sí. Y un alcoholímetro, Norma Salcedo, cuando estaba a cargo de Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Manta, en la gestión de Darrichón, a través del programa Municipios Saludables, cuando allá se iniciaba esto de que haya una agenda del control del tránsito, que hoy creo que dio sus frutos, que termina con mi designación en el juzgado de falta. El entonces intendente, hoy intendente electo de Darrichón, me dio a mí un alcoholímetro también de muy buena calidad, calibrado, homologado por el INTI, que de hecho es el que usa la municipalidad para la doma, para hacer el control de los jinetes, sí. para verificar de que no surjan alcoholizados. O sea, que alcoholímetro y decibelímetro hay. Los elementos están. Eso, bueno aclararlo, Pablo. Los elementos. Igualmente, Alejandro, Sí. hoy un decibelímetro bueno no debe salir más de 5.000 pesos. Ah, no es algo caro para la municipalidad. Bueno, entrada en Mercado Libre, porque justamente este problema fue el que tuve yo cuando allá hace 4 o 5 años se había generado esta nueva ola también de kioscos cruzados con bares, con habilitación Sí. de anexo bar, y que
teníamos la misma situación, quejas de vecinos, vivíamos jugando acá en la Mancha Venenosa de que no había decibelímetro, entonces no se podían hacer los controles, vivíamos con este problema de agenda de que los poderes de inspección, en esa época Policía Municipal, hoy Fiscalía, no tenía decibelímetro, entonces fui y lo compré yo y se los dije, se terminó el problema acá. Sí. Y bueno, y ahora no sé si se habrá perdido, si no quieren usarlo. No claro, sé. el problema que la gente se quejaba muchas, que se llama previas, ¿no? Previas los fines de semana aquí en la ciudad de Diamante, en casas particulares, mucho ruido, mucha venta de alcohol. Claro, y muchas denuncias a la Fiscalía, y la Fiscalía muchas veces dice que le responde diciendo que no tienen los elementos adecuados. Bueno, acá hay una cuestión, sin hablar del caso concreto, porque tampoco sé de esto. Claro, sí. Si es cierto o no sé. ¿Qué exactamente? Pongamos que sí, porque no creo que alguien invente eso, sí. ¿No? Pero la ordenanza dice volumen que exceda la normal tolerancia. Claro. Entonces, si vos vas a un inspector y la música está en la calle a las 2 de la mañana, un día entre semana, o un viernes, y vos estás dándote cuenta que de la puerta vos ya lo escuchás, pensás que los vecinos también lo están escuchando. Sí. Entonces, una cosa es música para valores domésticos, por decirlo de alguna forma, que vos estés con 5, 6, 10 personas dentro de tu casa escuchando música, sí. Y otra cosa es que de forma compulsiva estés obligando a que todo el barrio se divierta con vos, porque yo puedo tener un nene enfermo, puedo tener un papá enfermo, puedo estar enfermo, yo puedo no tener ganas, porque el argumento de que la música no molesta a nadie, que lo escucho todos los días en el juzgado, es mentira. La música molesta porque vos estás haciendo una cosa y yo estoy haciendo otra cosa, porque yo quiero mirar la tele y tengo tu pum, 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 pum sí. De fondo. Y hay algo que me interesa que se transmita aprovechando que tu programa sí. Es muy escuchado. Está prohibido escuchar música por fuera de los valores que excedan la normal tolerancia. No es antojo de un vecino caprichoso, no es el gordo degenerado de la esquina, sí. No es la flaca loca de la vuelta. O sea, sos vos el que no podés escuchar música fuerte, no sí. Se puede. Lo mismo pasa con los audiocar. Si a ustedes les gustan los baffles, las luces y las cosas, vayan al monte. No sí. Tienen por qué molestar a los vecinos. Y así con todo. Tenemos una concepción de la falta de que el molesto es el que reclama y no vos que sos el desubicado que está molestando. Pero Paolo, esto nos lleva también a tener como una fiscalía que nos tiene que representar a los ciudadanos, que nos tiene que representar cuando nosotros llamamos, que ellos vayan, sean el intermediario, y muchas veces no está funcionando. Ese es el tema, el malestar que pone a los vecinos, que muchas veces las instituciones públicas no están funcionando. Sí, eso es tal cual, porque tiene que haber una agenda de trabajo que desde el vamos, yo le hago una crítica así, que no se la hago a Germa, sino que se la hago a todos los que han estado a cargo de los poderes de inspección. Nunca hubo un cronograma de atención de los poderes de inspección las 24 horas, y la falta no se da en horario administrativo. Exacto. Yo necesito un cronograma de un teléfono que esté de guardia, como todos los organismos del Estado, que el derecho administrativo te da la solución en esto, y esto es derecho administrativo. A ver, la actividad del Ejecutivo, que en este caso la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía y los poderes de inspección, son constantes, no son itinerantes, no cumplen horario acá y horario allá, porque si existe una situación de desalojo a la madrugada, Política Social tiene herramientas para actuar. Si existe una situación de deslizamiento de barranca, Política Social tiene elementos para actuar. Si existe alguna determinada situación de urgencia, Servicios Públicos tiene herramientas para actuar. Lo mismo pasa en las necesidades de poder e inspección y evitar que la falta se siga cometiendo. Porque a mí no me sirve de nada que dentro de 2 semanas le pongan una multa a fulano porque me puso el audiocar a la noche, porque yo ya no dormí esa noche, sí. O ya tuve problemas, claro. O ya pasó lo que pasa en todos lados, lo que vemos en la tele, de que estacionan un auto en la puerta de un garage, sí. Y el tipo termina saliendo, rompiendo las cubiertas y rompiendo el auto, o sea, termina cometiendo un delito una persona ante la saturación de la situación, que nadie lo protege porque existe desidia.
Y eso en Buenos Aires, que es posible que exista desidia en Buenos Aires porque es inmenso. Paolo, sí. Hay una ordenanza acá que se votó hace poco que fuegos artificiales no se pueden según los decibeles y vemos todo, cada vez que hay un cumpleaños de 15, una previa se usan y no hay nadie controlando. Bueno, te digo una cuestión tan sencilla, no he recibido ninguna actuación por fuego artificial. Ninguna. No he recibido ninguna. Sí. A ver. ¿Y cómo vas a recibir, Paolo, si la gente llama y la fiscalía está cerrada a esa hora? Si no hay, como decís vos, no hay un teléfono de guardia, ¿cómo te va a llegar a vos, juez de falta, si yo quiero llamar a la fiscalía y no hay nadie que me atienda? Y vos venís el lunes a hacer la denuncia. Y ya pasó. Claro, hoy procesalmente el juzgado no toma denuncia, la toma fiscalía también. Pero termina siendo una denuncia contra un hecho que hoy es inverificable porque ya pasó. Y que no va a volver a pasar porque ya cumpliste 15 años y ya tiraste. Sí. Ya está, entonces termina siendo una cuestión loca. No, por supuesto, Pablo. Creo que vos fuiste uno de los propulsores para que exista la fiscalía, pero nosotros nos preguntamos, al final el que está trabajando más es el juzgado que la fiscalía. ¿Para qué estamos gastando tanto dinero en una fiscalía a donde hay 6, 7 personas trabajando, más inspectores que antes estaban armando el juzgado? Tenemos un fiscal que nos sale bastante dinero anualmente. ¿Para qué está si realmente cuando estamos o lo necesitamos no está? Presupuestariamente lo que se agregó fue la figura del fiscal, ¿viste? Porque la fiscalía absorbió todos los poderes de inspección que ya existían, y los inspectores que ya existían y la estructura administrativa que ya existía. Ahora bien, la figura del cargo del fiscal sí es una figura política que no existía, pero bueno, habrá que tal vez, si se piensa en economía, pensar en que la estructura esté a cargo, a ver, que lo decía cada intendente. Sí, no, por supuesto. Pero se puede designar gente de la planta permanente municipal. Hoy existe una carrera administrativa dentro de la estructura municipal que hace a lo que es el sector inspección y juzgado de falta. Esto te lo comento que tal vez a la gente se le escapa, a ver. Sí. La carrera municipal, la carrera de empleo municipal, tiene escalafones, de la categoría 1 a la 12, ¿no? Sí. Y dentro de estos escalafones están los jefes de sección, los jefes de departamento, los directores de departamento, y para de contar. El juzgado de falta tiene una particularidad que no tiene otra área municipal, que es la existencia de un cargo de secretario y un cargo de juez, ¿no? Sí. Entonces, históricamente el juzgado de falta no tenía carrera administrativa porque no tenía jefaturas ni direcciones. Claro. Entonces el total del personal que se venía del juzgado de falta de algún otro área, su carrera administrativa terminaba en la categoría 6, porque no existía más en la 6 y en la 5, no lo tengo presente. Pero no existía más posibilidades que llegar a ser secretario o juez después. Claro. Secretario y juez, una acción de secretario y yo juez, digamos, no se libera el cargo, ¿entendés? Entonces, no era un área municipal que el empleo municipal miraba como para venir a hacer carreras, ¿no? Sí. Hoy, que esto sí es un acierto de esta nueva ordenanza, existe un escalafón de la Fiscalía de Falta y del Juzgado de Falta que tienta a alguien a hacer carrera. A ver, Fiscalía tiene una jefatura de sección, creo, el Juzgado de Falta tiene jefatura de sección, está el cargo de fiscal, y está el cargo de secretario, el cargo de juez, que hoy te permiten arrancar con una categoría 3, 4 tu carrera. Aparte no somos un área que tenga, el juzgado, por ejemplo, hay 3 cargos interesantes, por decirlo de alguna manera, para hacer carrera, y somos 6 personas, 7 personas. Sí. Entonces, no es que no exista la posibilidad que vos dentro del organismo en algún momento puedas ascender, ¿se entiende? No, lo mismo pasa en Fiscalía, podés llegar a ser inspector y llegar a ser jefe de sección en algún momento de acá a 20 años. No, por eso lo que decías vos está bueno, porque como decía, hay empleados municipales que están capacitados para estar en la fiscalía, seguramente hay abogados dentro de la planta municipal que pueden estar a cargo de la fiscalía y no poner a otra persona, un tercero de afuera que nos cueste más dinero a toda la ciudadanía diamantina. Esa
estas son valoraciones, porque muchas veces que no dejan de ser acertadas, porque yo en esto soy defensor del empleado de carrera, porque de hecho yo soy un empleado de carrera. A ver, el hecho de que los funcionarios políticos vienen a solucionar los haraganes que somos los empleados de carrera, no es así, porque por ejemplo, del juzgado de falta, hace por lo menos 10 años que estoy yo, y los intendentes ni siquiera saben si vengo a trabajar o no vengo a trabajar yo, porque no molesto para nada, no me invento excusas para nada, y vengo todos los días a trabajar, y todos los días que mi capacidad me permite implementar alguna nueva política o alguna nueva herramienta para que mi organismo sea más efectivo, lo hago. Y soy empleado de planta permanente. No busco ejemplos mucho más lejos. Con Laura, mi secretaria, lo mismo. Viene un día con que, estuve pensando, nosotros esto lo podemos mejorar así. Y ella es empleada municipal hace 20 años, creo. Y lo mismo sé que pasa en muchas áreas municipales. Entonces tal vez es interesante la aparición de un funcionario político en algunos organismos, no porque los empleados sean deficientes o porque no exista gente capacitada en la planta permanente que además te optimice el recurso del Estado, porque no te generan un gasto nuevo, sino que ya es lo que tenés. Pero sí es interesante la aparición de funcionarios políticos, o que por ejemplo se le dé carácter de funcionario político a un empleado de planta permanente, porque te maneja la agenda del organismo en función de las necesidades que tenga el Ejecutivo, y en eso sí es interesante. No porque sea empleado de planta no va a poder pasar a formar parte de la agenda del Ejecutivo. Por ejemplo, que se veía muchas veces era Cachi Villanueva cuando estaba a cargo de la dirección de Policía Municipal. Sí. Cachi te participaba en las reuniones de gabinete como que si era un funcionario. Sí, y estaba bien. Pues tenía cara, porque tenía compromiso con cualquier gestión, ni siquiera sé si peronista radical Cachi Villanueva, pero él te participaba con el mismo compromiso con funcionario. Y así debe ser. Entonces, un intendente que asume, un intendente que arranca una gestión con una agenda de prevención de accidentes, con una agenda de protección al comercio local, de evitar la venta ambulante, o el ingreso de mercadería de fuera de la ciudad sin permiso, o sin control de las compras que se hacen de cosas por internet, por ejemplo, que quiera tenerlo en esta agenda de protección al comercio local. Bueno, se puede instrumentar a una fiscalía que no es que sea político o no sea político, claro, sino que sirve para ser una herramienta de implementar su agenda. No, ojalá que se pueda hacer de esta manera. Y bueno, la verdad que gracias, Paolo, por atendernos. Bueno, la duda era porque la gente se estaba llamando y se quería comunicar con el fiscal, y bueno, como no nos pudimos comunicar con el fiscal, muy amablemente del juzgado nos atendieron y salió al aire el doctor Paolo Favotti, que es el juez de falta de la ciudad de Diamante, y realmente ojalá que se pueda solucionar. Y bueno, vos, como decís, ¿no? También la Fiscalía está al mando del juzgado. Ojalá que puedas tener una charla con el fiscal Geuna y decirle que la ciudadanía está esperando que lo atienda y que se ponga a trabajar, no sé. Yo lo que te voy a agregar, Alejandro, que es interesante saberlo, muchas veces no se lo dicen al vecino, sí, pero la forma de iniciar el proceso de falta es con acta de contratación, que por lo general es cuando la Fiscalía persigue la falta, sí, y con denuncia del vecino, ¿no? Sí. La denuncia del vecino no tiene rituales, no tiene requisitos, no tiene elementos que la hagan más viable o menos viable, ¿bien? Entonces, se acostumbra ir a la Fiscalía y que te tomen la denuncia por una cuestión de que la gente no sabe cómo denunciar, cómo interpretarlo, cómo llevarlo adelante. Pero también el vecino puede escribirlo en su casa, con un criterio de lógica, de brindarle la información sobre quién es el que hace la denuncia, documento, domicilio, qué hecho denuncia, a quién denuncia, qué sucedió, en qué circunstancia, con un escrito normal que lleve el vecino. Esto da curso al proceso, ¿viste? Sí. Y es interesante esto que te digo, porque cuando vas y haces la denuncia tal vez se te complica que te den
una copia de la denuncia porque simplemente te la hacen firmar y ya después hay que sacar una fotocopia para que te la den. Entonces tal vez esa situación termina haciendo que vos no te lleves copia. Si vos haces la denuncia en tu casa, la escribís y ya llevas una copia para que te hagan un recibido, se posibilita más el reclamo. Sí. Posibilita más el reclamo. Entonces vos hoy, 25 26 de junio, haces una denuncia, te ponen firme y sello en mesa de entrada de la fiscalía y vos vas dentro de una semana y decís, mirá, yo hace 2 semanas hice, acá tengo el recibido, como que se corta la posibilidad de la excusa y del dime y direte y de lo mandamos, no lo mandamos. Mostrame el trámite que le diste a este papel, que yo te dejé un recibido. Entonces ahí salta si tu proceso avanzó o no avanzó. Claro. ¿Entiendes? Así que un consejo que yo le doy al vecino que haga una denuncia, que le pide una copia de la denuncia y que se la guarde, y que ante la necesidad de un reclamo, porque como por ejemplo cuando su trámite no avanza, también termina siendo que vienen en el juzgado a preguntar que qué pasa o no pasa, que a nosotros nos brindan esa información también nos posibilita controlar la estadística de cuánto demora un proceso, por qué no lo elevan, por qué no lo elevan tarde o sin diligenciar, sin aplicar medidas preventivas. Nosotros hoy estamos devolviendo muchas actuaciones en las cuales le decimos, previo a esto clausurá, previo a pasármelo a despacho hace esto, previo a hacer esto otro, porque si no termina siendo el juzgado de falta, que debería ser el imparcial que juzga, el que persigue. Sí. Velamos la imparcialidad que necesito, porque cuando yo, para tener una sentencia final, terminé tomando medidas para enterarme de la realidad de los hechos yo, y ya no soy imparcial porque terminó pasando lo que yo quería. Yo mandé un oficio a fulano para que me conteste, yo le pregunté a fulano tal cosa para que me la conteste, y después muy difícil de que yo, una vez que investigué y que tomé postura con el tema porque direccioné la investigación no en contra de nadie, sino a fin de terminar el expediente, ya tengo una opinión formada porque ya tomé otro tipo de intervención que no es la que queremos que el juez tome. Nosotros queremos que el juez sea absolutamente tercero imparcial para garantizarle los derechos a los vecinos, sea imputado o sea denunciante. Claro. Y la fiscalía necesita tal vez el control del vecino, que ya te digo, con esto de guardarse una cosita tan sencilla como guardarse una copia de la denuncia hace a que vos puedas llegar a tener un control de los plazos que está demorando tu trámite. Bueno, Paolo, como decía hoy un vecino antes de salir al aire con usted, nos decía que le dijeron en la fiscalía haga un descargo si sabe que la actuación está mal. Y el vecino dice cansado, ¿qué voy a hacer un descargo? Pero está bueno que haga un descargo para que ustedes también como el juzgado, como juez, sepa lo que piensa el damnificado. El descargo es una herramienta que tiene el imputado. Sí. O sea, vos te detectan una falta, en eso también quiero transmitirle tranquilidad a los vecinos, porque hoy estamos hablando del reclamo del vecino que hace una denuncia y no tiene tal vez un resultado querido. Sí. Pero también el vecino que termina siendo imputado, no ante una denuncia, sino tal vez ante un acta de constatación, sí, tiene que venir al juzgado, a la fiscalía, a hacer el descargo, porque desde el juzgado de falta se tienen en cuenta los descargos, se tienen en cuenta las pruebas, cuando hay que declarar nulidades se declaran, cuando hay que eximir de responsabilidad contravencional se exime, cuando hay que aplicar, tal vez se lo puede encontrar culpable de la conducta tipificada, pero no fue tan grave, entonces no se le aplica un pago de multa, sino que se le hace un llamado de atención que cuenta como antecedente, pero no tiene que abonar nada. Yo le diría que hagan, le digo que haga los descargos, porque nosotros acá no es matemática, que acá no entra un acta de constatación y sale la multa. Nosotros debemos tener un 30% de procesos que salen sin sanción. No es un porcentaje menor. A ver, después hay faltas como por ejemplo circular sin casco. Claro. No me puede venir más con el cuento de que ibas a la farmacia apurado, porque debo tener no menos de 10.000 descargos de iba a la farmacia apurado. Sí. Entonces ese descargo lamentablemente, sí, como lo leo, salvo que por ejemplo acompañen pruebas, el turno con el médico, o sea, pero la frase de iba al hospital apurado, sí, yo no la creo ya.
A ver, diferente es si me dicen, este día me pasó esto, fíjate que llamé a la ambulancia, o sea, se me aporten prueba, es otra cuestión relacionada a la salud. Y después hay atenuantes manifiestos que eximen de responsabilidad, como por ejemplo le secuestran la moto porque la persona iba sin licencia de conducir y sin seguro, pero viene al otro día el juzgado de falta y me trae la licencia de conducir y el seguro emitida hace 3-4 meses. Entonces no es que la sacó porque se la secuestraron, sino que se la había olvidado en la casa. Sí. Entonces esa situación, si bien va a tener que pagar el derecho de estadía y el flete porque son conceptos que se originaron en el secuestro, pero en multa lo más probable es que no se lo cobremos, valoraremos sus antecedentes y un montón de cuestiones, porque no existió una falta que tenga la entidad necesaria para que nosotros le cobremos una multa, simplemente no la portaba, pero la tenía. Claro. Entonces, si bien la obligación es portarla, mejor que la gente lo lleve porque hace a todo, pero bueno, en el proceso abierto, cuando venga el juzgado de falta y acredite que tenía la documentación necesaria, simplemente no la aportaba, lo más probable es que nosotros en su descargo le demos viabilidad. Bueno, sí. No, doctor, la verdad que gracias por atendernos, gracias por su tiempo, sabemos que está trabajando y bueno, ojalá que la gente haya entendido un poquito más del trabajo del juzgado y el trabajo de la fiscalía y bueno, y si lo ve por ahí, por algún lugar a Maximiliano Geuna, dígale que desde la radio y desde el oyente le piden por favor un poco de intervención y de trabajo, nada más, si lo ve como si lo ve por los pasillos. Bueno, Alejandro, lo que a mí respecta, vos sabés que agradecido de que te comuniques con nosotros la vez que lo necesites y que estamos a disposición. Incluso en un momento lo hacíamos, después lo dejamos hacer. Si querés, sí. También algún día que vayamos al programa. Sí, estaría bueno. Para los vecinos y asesorar sobre cuestiones de competencia del organismo que representamos, estoy a disposición. Lo vamos a hacer con las cámaras, ya que nosotros salimos por el canal también, lo vamos a hacer con la cámara, doctor. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, saludos a la audiencia y bueno, sabés que estoy a disposición. Bueno,